Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Méndez Santis. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología Clínica, cursando el octavo semestre en la Universidad Mesoamericana. El día de hoy les presentaré la investigación llevada a cabo en el Hospital de las Culturas denominada Síndrome de Burnout en Médicos Internos de Pregrado del Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas. A continuación compartiré pantalla. Pues bien, aquí está el tema, que sería síndrome de burnout en médicos internos de pregrado del Hospital de las Culturas. Y pues bueno, como introducción tenemos que eh, es destacar, de la introducción es destacar la importancia que tiene el síndrome de burnout en la vida de los médicos internos de pregrado, lo cual provoca un desgaste extremo que puede presentarse al estar expuestos a entornos o situaciones de estrés continuamente, lo cual se ve reflejado en un decaimiento físico y psicológico. Y uno de estos temas que se desprende de la importancia de la salud mental como psicólogos para nosotros es el burnout. Y bien, la importancia del síndrome de burnout para esta investigación fue justo centrada en los médicos internos de pregrado, porque este tipo de población son estudiantes aún, que aunque ya no están en su universidad, en su grado escolar, y ya están en un hospital, pues justo ellos están bajo la presión de estar frente a un paciente, de tener una vida en sus manos, en sus procedimientos, en lo que llevan a cabo, y justo dependen de la calificación del médico adscrito que está a cargo de ellos, así como de, de las diferentes áreas en las que llegan a cursar. Y bajo esa calificación, ellos pues están expuestos a quedar en ese apartado de médico interno de pregrado o pasar a la siguiente parte, que es ya la titulación de su carrera, vaya, ¿no? Entonces, dentro de la importancia del síndrome de burnout es identificar esta parte en la que ellos, como todavía estudiantes, llegan a presentar ciertas dificultades. Dentro del burnout serían la despersonalización, el problema laboral, la carga de estrés, y dentro de esa despersonalización, pues la vamos a ver no solo, que no solo le afecta a ellos, sino que esa misma despersonalización que llegan a presentar, llega a afectar en su vida privada, en su vida personal, en su vida social, en su vida familiar y básicamente en su medio ambiente, en el entorno que lo llega a rodear. Y justo, dicha despersonalización puede hacer que el llevado a cabo sus procedimientos médicos, sus diagnósticos clínicos y demás se vean afectados. Dentro de los antecedentes que tenemos para llevar a cabo la investigación, encontramos con mayor importancia, pues el de burnout en médicos internos de pregrado del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, el de determinación de los niveles de burnout en médicos internos, cuestiones críticas, y el de la publicación de la UNAM de atención familiar, el síndrome de burnout en médicos internos de pregrado, ¿no? Estos tres nos ayudan a tener un contexto un poco más amplio, a tener de igual manera un campo más amplio en torno a la investigación, a los procedimientos, a los posibles resultados, a las posibles conclusiones y, aún más importante, a las sugerencias realizadas. ¿Por qué? Porque es importante tener un cuerpo estructurado de otras investigaciones para que la nuestra o para que esta dicha investigación llegue a aportar más, ¿no? Porque puede ser que la investigación quede estancada y lo que no queremos es eso, lo que queremos es generar un cambio, generar un nuevo punto de vista sobre el tema y aún más sobre lo que el hospital puede llegar a hacer para mejorar la atención de calidad. Y bueno, dentro de los objetivos tenemos como objetivo general la descripción del área de atención médica que tiene más tendencia a generar puntuaciones altas de burnout y esclarecer las posibles causas que generan dichas puntuaciones en el personal médico interno de pregrado del Hospital de San Cristóbal de las Casas. Y describir las emociones que más se presentan en los médicos internos de pregrado con altas puntuaciones de burnout. ¿Por qué? El específico, porque si tenemos a un médico interno que tiene altas puntuaciones y que debido a esas altas puntuaciones presenta estrés o ansiedad al momento de llevar a cabo su planificación del paciente, su diagnóstico y su pronóstico, puede que bajo esas emociones él haga un mal procedimiento, un mal pronóstico, que a la larga va a afectar naturalmente al paciente. Y describir el área de atención médica que tiene más tendencia
es para identificar justo el área médica en el que ellos llegan a rotar para ver qué solución puede haber o qué estrategia se puede aplicar en torno a que los siguientes médicos internos de otras generaciones o de la misma generación puedan llegar a tener un mejor desarrollo. Y bueno, pasando con las preguntas de investigación, encontramos la de describir qué proporción de médicos internos de pregrado del hospital presentan mayores niveles de puntuación, el sexo femenino o masculino. ¿En qué área del hospital de las culturas los médicos internos de pregrado presentan mayores puntuaciones de burnout, siendo esta medicina interna o cirugía? Y describir cuál es el nivel de despersonalización que presentan los médicos internos de pregrado. Si bien la primera se basa en el sexo, en hombres y mujeres, la importancia de esta es porque, dependiendo del hospital, veremos que el porcentaje de hombres o mujeres va a variar. Naturalmente puede ser que de los 30, MIP 1, que es como se le denomina a los primeros médicos internos que están en su primer semestre dentro del hospital, puede ser que de esos 30 sean más hombres que mujeres. Y puede ser que el burnout se presente únicamente o mayormente en mujeres. Y la estrategia de actuar del personal de psicología como de enseñanza va a ir adecuado en torno a ese entorno, a ese contorno de que son mayormente mujeres. O viceversa, si son mayores los hombres que presentan las puntuaciones, pues tendrá que ir el plan en torno a ese tipo de atención. Y la de medicina interna cirugía como pregunta de investigación 2 es porque a través de un cuestionario nosotros identificamos que el área de medicina interna y cirugía son las dos áreas que más puntuaciones llegan a generar por el mismo estrés que genera el área, por la misma exigencia, por los mismos casos que se ven ahí, porque no es lo mismo estar en un área de cirugía a un área de consulta externa que bueno, no quiero que se malentienda, todas las áreas clínicas del hospital son importantes. Sin embargo, algunas exigen un poco más de rendimiento que otras, algunas exigen un poco más de atención que otras. Y dentro de estas dos áreas más destacadas son medicina interna y cirugía. En la estrategia metodológica tenemos la descripción del área de atención médica que tiene más tendencia a generar puntuaciones de burnout y pues esclarecer dichas puntuaciones del por qué, ¿no? Nuestra temporalidad y población fue la siguiente, de febrero a junio del 2024, y la población fue naturalmente los médicos internos de pregrado del Hospital de las Culturas, siendo los MIP 1 y los MIP 2, o sea, los médicos internos que apenas habían iniciado su primera parte del internado y los que ya estaban en la segunda a punto de finalizar. No se excluyó o no se enfocó en torno a solo un tipo de grado del hospital, sino a los dos. Porque la importancia al final va en torno a los médicos internos de pregrado en un ámbito general. El diseño del instrumento fue el MATLAB Burnout Inventory, el cual el Hospital de las Culturas ya tiene tiempo trabajando y el que realmente es el que nos puede dar una mayor fiabilidad, siendo esta mayor al 90%. Entonces, pues, dentro de las pruebas que pues, se pudieron llegar a utilizar para identificar las puntuaciones altas del estrés y de la despersonalización, esta era la más adecuada. Y pues nuestras variables era el estrés académico y ser médico de pregrado. ¿Por qué? Porque dentro del hospital ellos son médicos y para la institución escolar ellos siguen siendo estudiantes. Y entonces estos médicos internos tienen que dar una calificación o brindarle una calificación a su institución que el hospital les da y viceversa, la institución se preocupa por la calificación que pueden obtener de manera interna con los adscritos, los médicos a cargo de ellos y el área de enseñanza. Esas son las variables que más van a abundar o que más resaltan porque pues al final como son estudiantes, siguen dependiendo de una calificación para mantenerse en el hospital, para generar una confianza al área de salud y justo para que ellos generen una confianza en sí mismos de lo que están realizando. Y el análisis fue a través de StartGraphic y de Excel. Los resultados arrojaron que, bueno, describí el área de atención médica que tiene más tendencia a burnout, fue que se demuestra que el área médica denominada cirugía es la que más presenta puntuaciones de burnout, teniendo una puntuación elevada
al contrario de los médicos internos de pregrado que están en los distintos servicios hospitalarios, que como podemos ver, el área de cirugía tuvo un 24.32% de puntuaciones, a diferencia de, por ejemplo, el 2.70% que presentó medicina familiar, que como les decía, no es que tenga menor irrelevancia o importancia a las otras áreas. Sin embargo, hay áreas que exigen más del mismo médico y exigen más del mismo personal. Entonces, pues justo nos tendríamos que enfocar en el área de cirugía y ver cuál es ese proceso por el que pasan los médicos internos para ayudarlos para que tengan un mejor desarrollo y justo no lleven a cabo sus procedimientos, sus diagnósticos o análisis a base de una carga muy exagerada de estrés, a base de una carga de despersonalización, que pueda comprometer lo que ellos lleguen a diagnosticar o a recetar en su dado caso. Y bueno, de igual manera, dentro de los resultados se demuestra que la aceptación de que los puntajes altos de los médicos internos de pregrado son del sexo femenino, con un 13.51% sobre el 10.81% del sexo masculino. Ahí se puede ver en la barra que justo el sexo femenino presentó mayor puntuación de burnout, siendo esta en el área de pediatría. Eh, de manera general, los resultados que tenemos aquí nos dicen que el sexo femenino, pues sí, tuvo mayor puntuación. La ventaja de esta barra es que nos dice no solo que es el sexo femenino, sino que también es el área en el que se presenta, ¿no? Entonces, la mayor puntuación en torno al sexo fue en el área de pediatría. En la anterior estamos viendo el área en general tomando los dos sexos, no viéndolo como punto y aparte y ambos sexos, sino de manera general. Entonces, pues justo podríamos decir, o bueno, más bien podemos decir que el sexo femenino tiende a presentar mayores puntuaciones de bondad al contraste del sexo masculino. Tendríamos que ver ahí la manera de disminuirlo, ¿no? A través quizás de algún tipo de terapia individual con ellas o algún acercamiento en torno a las médicas adscritas, es decir, del mismo sexo femenino que están a cargo de ellas. Bueno, dentro de las conclusiones y sugerencias tenemos que es esencial comprender que el síndrome de Burnout es un tema que aqueja al personal del Hospital de las Culturas, especialmente a quienes esta investigación priorizó, siendo los MIP, encontrando un alto puntaje en las diferentes áreas hospitalarias, creando así problemas de índole personal y educacional a los médicos internos, siendo el agotamiento emocional, la despersonalización y poca realización profesional características presentes en su día a día. Quiere decir que sí, es importante priorizarlos a ellos, es importante priorizar sus molestias, es importante tomarlos en cuenta y escucharlos como médicos. Muchas veces se puede prestar a que, como siguen siendo estudiantes, no se les tome la importancia, no se les dé voz y voto, y ese mismo falta de interés que pueden llegar a darles a ellos, hace que ellos mismos lleguen a presentar estas decadencias, esta despersonalización, esta poca realización profesional, que en contraparte será muy malo para el hospital y muy malo para el personal adscrito que está a cargo de ellos. Por ende, es importante pues identificar los problemas que les aqueja dentro de la institución y trabajar en conjunto, ¿no? Y las sugerencias, bueno, pues es abordar la importancia de la salud mental como pilar fundamental en la educación de los médicos internos de pregrado del Hospital de las Culturas a través de la Jefatura de Psicología Clínica, respaldado por el área de enseñanza, teniendo planes de intervención oportuna en el que se busque disminuir o controlar al menos estos puntajes altos de burnout. ¿Por qué? Porque al final se les puede brindar una atención de psicoterapia individual dentro del área de psicología o también puede pasar de que el mismo médico de pregrado presente alguna molestia, alguna timidez en torno a que sea atendido en la misma institución y se le puede canalizar con un personal diferente. No está mal. De igual manera, pues el área de enseñanza tendrá la obligación de estar al tanto de su mismo personal de internado.
Hay que destacar que el personal de internado llega a hacer rotaciones. En algún momento rotan de área y también rotan de hospital. Entonces, esos mismos cambios puede provocarles a los médicos que lleguen a estar en un área de confort y al salir de esa área de confort se crea las puntuaciones altas de burnout porque llegan a un área en las que se les exige más a veces, llegan a un área a veces en el que el trato es malo, en el que el personal los puede llegar a ofender, en el que los hace menos. Y eso es justo lo que hay que prevenir o bien no hacer caso omiso y prepararlos en torno a que se sientan acompañados, se sientan respaldados y sientan que lo que están haciendo está bien y que si tienen dudas, que si tienen alguna molestia, está bien preguntar. Muchas veces por esa misma pena, ese mismo miedo a fallar, al qué dirán los demás, se guardan esas opiniones, se guardan esas dudas que pues naturalmente perjudica a la institución y aún más importante, como recalco, al personal que llega pues por una consulta, al familiar que llega a atender algo. Entonces, la sugerencia se basa en eso, ¿no? En buscar disminuir o controlar estos puntajes altos para que el mismo médico pueda mejorar y pueda desarrollarse de la mejor manera y justo para que la institución siga siendo una institución que esté en lo más alto al prestar estos servicios de salud. Y pues bueno, básicamente la investigación se basaba en esto, en encontrar las puntuaciones altas de burnout, en identificar el sexo que podía llegar a verse más afectado, la importancia de que en un futuro a mediano o corto plazo las intervenciones en torno a ellos sea de mayor eficacia. ¿Por qué de mayor eficacia? Porque toda aquella persona que llega al servicio hospitalario por una consulta, por una misma vacuna, por un vendaje, por una curación, llega confiando en este personal médico, en estos médicos internos que en el futuro serán los médicos adscritos a cargo del área de otros médicos internos que podrían llegar a ser directores del hospital, supervisores, y que bueno, lo que mejor queremos y lo que más queremos es que estén lo más preparados posibles. Dentro de esa preparación, no hay que dejar a un lado la, la salud mental. La salud mental es muy importante, no solo en ellos, sino en todos, pero esta investigación prioriza que su salud mental no desencadene esa despersonalización, no desencadene esa falta de interés en su trabajo. Así que pues se prioriza por ende la investigación en ellos y se prioriza por ende los resultados obtenidos para un mejor desarrollo de ellos en el hospital y en general en su desarrollo personal y profesional. Pues sin más que agregar, les agradezco la atención y pues bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias.